Buenos días, soy Nicolás Díaz. Voy a explicar el tema de semiconductores, qué son, para qué sirven, la historia de los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores son materiales que tienen una conductividad eléctrica intermedia entre los conductores, como los metales, y los aislantes, como la cerámica, el vidrio. Esta propiedad única se debe a su estructura atómica, que les permite conducir electricidad bajo ciertas condiciones. Tipos de semiconductores. Existen dos tipos de semiconductores: los semiconductores intrínsecos, que son los semiconductores puros y sin impurezas añadidas, y los semiconductores extrínsecos, que son semiconductores a los que se les ha añadido impurezas. A esto se le denomina dopaje, para modificar sus propiedades eléctricas. Se dividen en semiconductores tipo N y semiconductores tipo P. Los tipo N se obtienen añadiendo elementos donadores de electrones, como el fósforo, y los tipo P se obtienen añadiendo elementos aceptores de electrones, como el boro. Aplicaciones de los semiconductores. Los semiconductores se utilizan para una gran variedad de disposiciones. Estos permiten hacer o crear dispositivos, los cuales Aplicaciones de los semiconductores. Los semiconductores se pueden utilizar para crear diodos, transistores, circuitos integrados, celdas solares, diodos LED y sensores. Los diodos permiten el flujo de corriente en una sola dirección. Los transistores actúan como un amplificador o interruptores. Circuitos integrados contienen millones de transistores en un pequeño chip. Celdas solares convierten la energía solar en energía eléctrica. LEDs emiten luz cuando se les aplica una corriente eléctrica. Sensores detectan cambios en el entorno, como temperatura, luz o presión. La historia de los semiconductores. Los semiconductores, su historia se remonta a los años 1782, cuando Alessandro Volta utilizó por primera vez el término semiconductor. Algunos hitos de la historia de los semiconductores son: 1874, Karl Braun descubre el primer efecto de diodo semiconductor. 1901, se patenta el primer dispositivo semiconductor llamado bigotes de gato. 1947, Bader y Brattain, de los laboratorios de Estados Unidos, inventan el transistor de contacto puntual. 1948, Shockley inventa el transistor de unión. 1960, se forma la industria de semiconductores, cuando la fabricación de dispositivos semiconductores se convirtió en un negocio viable. 1997, se introduce la litografía DUV, lo que permitió la producción de circuitos integrados más densos y potentes. 2011, se introducen los transistores FinFET, que mejoran la eficiencia energética y el rendimiento en dispositivos semiconductores. Ventajas de los semiconductores. Los semiconductores traen con ellos varias ventajas. Entre ellas encontramos la alta eficiencia en dispositivos electrónicos, tamaños pequeños y capacidad para ser integrados en chips complejos, sensibilidad a factores externos, lo que permite aplicaciones específicas, y sostenibilidad, especialmente en
energías renovables como las celdas solares. ¿Cómo funcionan los semiconductores? Funcionan principalmente permitiendo que los electrones de valencia, aquellos ubicados en la capa externa de un átomo, se unan con otros electrones de valencia de otros átomos. La mayoría de semiconductores se pueden unir con 4 electrones de valencia a la vez, creando efectivamente una malla de moléculas de silicio unidas entre sí por una red de electrones de valencia. Pero para conducir la electricidad, los electrones de valencia tienen que fluir por todo el circuito. Al estar encerrados en una especie de rejilla, esto significa que los cristales de silicio puros son ineficientes para aplicaciones eléctricas. Para que sean útiles, se introducen impurezas u otros elementos en el cristal de silicio. Estas impurezas son las que permiten que la electricidad fluya a través de un semiconductor. Para explicar un poco el uso de cómo funcionan o en qué se aplican los semiconductores, voy a explicar el funcionamiento de un diodo. Un diodo se basa en una estructura conocida como unión PN. Esta unión está formada por dos materiales semiconductores, un material semiconductor tipo P y otro material semiconductor tipo N. Las barreras que se crean en ambos materiales impiden el paso de la corriente en una dirección, pero permiten el paso de corriente en la otra dirección. El diodo funciona de dos formas. Polarización directa: cuando se aplica un voltaje positivo en el lado P y un voltaje negativo en el lado N, la barrera entre estos dos se reduce y la corriente fluye a través del diodo. La polarización inversa: cuando se invierte el voltaje, las barreras se fuerzan y no permiten el paso de la corriente. ¿Dónde se encuentran los semiconductores en la vida cotidiana? Principalmente se encuentran en los dispositivos como teléfonos móviles, computadoras y paneles solares. A diferencia de los materiales conductores que solo conducen la electricidad, los semiconductores también funcionan como aislantes. Son capaces de pasar la corriente de una de sus dos sentidos con mayor facilidad. ¿Cuáles son los usos de los semiconductores? Los semiconductores son especialmente útiles en la industria de la electrónica, dado que permiten conducir y modular la corriente eléctrica de acuerdo a los patrones necesarios. Por esta razón, es usual que se empleen para transistores, circuitos integrados, diodos, entre otros.